Ese último posible escenario tiene grandes riesgos para Puerto Rico y para los abonados de la autoridad, ya que pudiera conllevar la imposición de un síndico cuya principal función sería asegurar los pagos a los bonistas de la autoridad. Es importante que nos enfoquemos en lo que todos queremos. Todos queremos que se logre la transformación de nuestro sistema eléctrico a uno moderno, resiliente y a base de fuentes de energía renovable. Todos queremos que se agilice la reconstrucción y modernización de nuestra red eléctrica para que tengamos un servicio confiable. Todos queremos que tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica mejoren su desempeño para tener un servicio eléctrico más estable. Todos queremos que se realicen los proyectos de energía solar a gran escala que están en proceso. Todos queremos que el gobierno siga incentivando la instalación de placas solares y baterías a nivel industrial, comercial y residencial. Y todos queremos que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra, que evitemos que el tribunal nombre un síndico por solicitud de sus bonistas y que logremos un recorte significativo en su deuda para que no se afecte el bolsillo de nuestra gente. En eso todos estamos de acuerdo. Cancelar el contrato con Luma sería ir en contra de lo que le conviene a Puerto Rico. Sería ir en contra de las metas con las que estamos todos de acuerdo. Imaginen que tengamos que empezar de nuevo un proceso competitivo para buscar que otras empresas quieran administrar el sistema de distribución y transmisión de energía en Puerto Rico. Eso implicaría que se paralizarían los proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica y pasarían muchos años en lo que logramos rehacerla. Además, los costos de cancelación de esta APP se han estimado entre 300 y 600 millones de dólares. También es de esperar que cualquier otra empresa que quiera cobrar, que quiera asumir la administración del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, va a querer cobrar mucho más por el mismo servicio que ofrece Luma, pues no tendría la certeza de un contrato a largo plazo. Y peor aún, esto pudiera tener serias implicaciones en el proceso de la reestructuración de la deuda de la autoridad que, como indiqué anteriormente, pudiera causar la desestimación de la petición de quiebra y el nombramiento de un síndico. Eso no le conviene a nuestra gente. Y por eso es en el interés público la extensión del acuerdo suplementario con Luma. Es importante destacar que aún con esta extensión, a Luma se le puede cancelar el contrato si incumple sustancialmente con sus obligaciones y no corrige ese incumplimiento en el tiempo establecido en el mismo. El hecho de que no lo estamos haciendo ahora no significa que está descartado. Y les recuerdo a todos y todas que el negociado de energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a Luma si su desempeño se aparta de la misma o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico. De ahora en adelante, tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro sistema eléctrico. El sistema eléctrico va a mejorar con los trabajos de modernización que se le están haciendo a la red, que incluyen ya 54 proyectos aprobados por FEMA y 52 de ellos ya en construcción, así como 49 proyectos adicionales a punto de comenzar el proceso de ingeniería y construcción, que totalizan todos cerca de 2.500 millones de dólares en fondos federales. El sistema eléctrico va a mejorar con la transformación que estamos impulsando hacia fuentes de energía renovable, con los 18 proyectos ya encaminados y con los esfuerzos de crear microredes e instalar placas solares y baterías en residencias y negocios que estamos llevando a cabo con sobre 1.500 millones de dólares de fondos CDBG-DR. Y el sistema eléctrico va a mejorar con el apoyo que nos está dando el gobierno federal luego del huracán Fiona para añadir hasta 700 megavatios de generación y arreglar instalaciones críticas de las redes eléctricas y de las plantas generatrices en lo que se concretan los proyectos de la reconstrucción. En eso
es que estaremos enfocados. Ahora, con mucho gusto, contestamos las preguntas de los miembros de la prensa aquí presentes. Sí, vamos a comenzar entonces en orden. Tengo acá a primera hora. Saludos, gobernador. Quisiera que desglosaran el aspecto del dinero, ¿verdad? Porque se habla de que si no, en el contrato de 15 años Luma ganaría menos. Entonces quisiera saber cuánto gana ahora que se extiende ese periodo de ganancia, ¿verdad? ¿Cuánto es esa cantidad, ese monto? ¿Y cuánto es lo que ganaría si se entrara el contrato de 15 años? ¿Y cuáles serían las bonificaciones y todas esas que...? Bueno, yo comienzo. Obviamente todo esto está estipulado, tanto en el contrato, en el acuerdo suplementario, como en el contrato de 15 años, el contrato base. Ahora mismo, conforme al acuerdo suplementario, Luma cobró en este año que acaba de pasar alrededor de 115 millones de dólares. Para el próximo año hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato a base de costo de inflación, entre otras cosas, CPI, que entonces aumenta la cantidad a alrededor de 122 millones de dólares. Eso es bajo el contrato, el acuerdo suplementario. El acuerdo a 15 años establece que tan pronto pues culmine el proceso de la quiebra de la autoridad, entonces a Luma se le pagaría, todos los años varía la cantidad, pero en el primer año son 70 millones de dólares, y tendría derecho a unas bonificaciones o estaría sujeta a unas penalidades dependiendo de su desempeño. Y el desempeño se juzgaría a base de las métricas, principalmente a base de las métricas que establezca el negociado de energía. O sea que la cantidad anual baja sustancialmente cuando comience a entrar en vigor todas las disposiciones del contrato a 15 años, que son las que todavía no han entrado en vigor porque la quiebra sigue en proceso. Y entonces de año en año, pues el primer año es 70 millones, después esa cantidad va subiendo gradualmente al pasar de los 15 años, pero nuevamente de año en año pueden haber cambios en la compensación dependiendo de bonificaciones o penalidades que las establece el contrato. Quisiera una aclaración. Ese aumento por inflación que usted habla, ¿eso se incluyó ahora en esta extensión que se tuvo hoy o eso ya estaba estipulado? Ya está estipulado, pero Fermín Fontanes puede abundar. Muy buenos días a todos. Ese aumento basado en el CPI está estipulado en el contrato de 15 años desde el comienzo. El tope del pago fijo a Luma en el contrato de base de 15 años es 105 millones. Los 115 millones que se le paga ahora durante este periodo interino bajo el contrato suplementario es el costo de operar bajo quiebra, ¿verdad? Bajo el periodo de quiebra que estamos ahora mismo. Pero comienza en 70, va subiendo escalonadamente hasta un máximo de 105. Igual en los incentivos comienzan en 13 en el primer año hasta un máximo de 20 millones. ¿Y penalidades? Las penalidades las implementa el negociado de energía a su discreción conforme a la ley existente. Cyber. Saludos. Unas pequeñas aclaraciones. Ustedes, cuando hicieron la determinación de extender el contrato, ustedes no cambiaron ni un punto ni una coma del contrato, fueron literal para la extensión y se dejaron llevar por lo que dice el artículo 7 del suplementario, o hay algún otro artículo que se utilizó para extender el contrato. El 7 es el que habla del acuerdo para... Nosotros lo que hicimos fue ejercer en lo que dice el artículo 7 del acuerdo suplementario, que es la solicitud de una extensión a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica entre las partes. O sea que no utilizaron literal lo que dice el artículo, porque el artículo no dice ninguna exclusión de... Literalmente, no se cambió absolutamente ningún otro término. Entonces, quiero saber, porque es una de las preguntas ¿por qué ustedes determinaron utilizar la ley
de las APP y no la de la ley 100, la que alegan los del interés público, porque basado en cualquiera de las dos leyes el contrato se puede interpretar de la misma manera o no. Nosotros estamos utilizando la ley aplicable a una enmienda o una extensión de contrato de alianza público-privada. Y eso fue lo que se O utilizó. sea, porque el contrato se hizo bajo la ley de alianza público-privada, no bajo la ley 120. El contrato las dos leyes aplican, ¿verdad?, en paralelo, porque la ley 120 tiene, ¿verdad?, una exclusividad, pero lo que la ley 120 no toca se suplementa con la ley 29. Y en el caso de enmiendas y extensiones, lo que gobierna es la ley 29. O sea, que se utilizan las dos. Eso mejor porque ahí me Okay. perdí. Si aplican las dos, porque escogieron una. Pero No, aplican las dos. sí, pero déjame hacer un comentario y tú sigues abundando. No. Es que la ley 120, que es la que reglamenta el proceso de transformación energética, establece que si a la Junta de las alianzas público-privadas le llega ante su consideración una transacción que conlleva el establecimiento de una alianza público-privada para administrar los activos, cualquiera de los activos de la autoridad, que en ese caso, si le llega ante su consideración una transacción de esa naturaleza, una transacción que conlleva el establecimiento de una alianza público-privada para administrar activos de la autoridad, entonces los miembros del interés público tienen que votarle a favor, tienen que dar un voto afirmativo. Eso lo dispone la ley 120. Pero la ley 29, que es la ley orgánica de las alianzas público-privadas, también básicamente es consistente con eso. De aquí tener ante la consideración de la Junta una transacción de esa naturaleza, entonces sí se necesita el voto afirmativo. En este caso, ese no es el caso. ¿Por qué? Porque aquí no se está creando una alianza público-privada por vía de esta acción que tomó la Junta. No, al revés. Es la misma alianza público-privada, lo único que se está haciendo es extendiendo un acuerdo suplementario que se firmó a mediados del 2020 junto con el contrato a 15 años, extendiéndolo según dispone el propio acuerdo suplementario. Así que estoy hablando con mucha precisión, por eso estamos totalmente seguros de que ese voto afirmativo no es ni era requerido para que se dé esta extensión. Entonces, ¿por qué ellos hablan de demanda? ¿Qué proyección o Bueno, podría ser académica? siempre los tribunales están abiertos al pueblo. Si recurren a los tribunales, estoy plenamente convencido de que nos asiste la razón, porque las dos leyes son muy claras en su expresión, no hay ningún tipo de ambigüedad, no hay margen de interpretación. Otra cosa que voy a decir, y que ya salió a la luz pública, es que la postura de los miembros del interés público fue que se cancelara el contrato de Luma, de la alianza público-privada, y que Luma entonces entrara en un periodo de transición de 18 meses, en el cual entonces la autoridad de las alianzas público-privadas tendría que comenzar todo un proceso de APP para ver quién pudiera sustituir a Luma y bajo qué términos y condiciones. Ese es el escenario que yo públicamente en repetidas ocasiones dije que sería una locura, que sería una pesadilla, porque primero que nada, quien sea que aparezca nos va a costar más. Segundo, atrasaría la reconstrucción que está en curso, ya di el número de proyectos que están en manos de Luma, y tendría serias implicaciones en el proceso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando digo serias implicaciones es que ahí está siempre el riesgo que se desestime ese proceso y se nombre un síndico, entre otras cosas. Así que por eso digo así que a fin de cuentas, con el voto, sin el voto, ya sabemos cuál era su postura, y es una postura que no le conviene a Puerto Rico, no es en el interés público cancelar la alianza público-privada en este momento dado y tener a Luma la salida aquí sin ninguna expectativa. La Junta de Supervisión Vamos a seguir el Fiscal orden, Celia. tampoco aprobaría eso que ellos estaban buscando. Bueno, este asunto
entiendo que sí llegó a la consideración de la Junta de Supervisión, la cual apoya la decisión que tomó tanto la Junta de las Alianzas Público-Privadas como la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica en el día de hoy. Gobernador, El nuevo día. Gobernador, es que me faltaba esa pregunta, y discúlpeme. Cuando usted había dicho originalmente que los tenía en probatoria y que después dijo que quería negociar unos términos y condiciones con Luma, después entonces dijo que usted iba a hacer todo lo posible para evitar la cancelación, le quiero preguntar, cuando ustedes comenzaron el proceso para auscultar la extensión del contrato, Luma no les abrió la puerta para poder negociar términos y condiciones nuevas y por eso fue que ustedes determinaron extender el contrato tal cual más, o ustedes van a buscar eso en una oportunidad posterior, porque cuando en un momento dado usted dijo que los tenía en probatoria, después que quería buscar términos y condiciones distintas y ya les ha dicho varias veces públicas, después dijo que estaba evitando la cancelación, pero entonces determina extender el contrato tal cual más, pues quiero saber por qué que Luma se negó a negociar. Y Fermín, tú puedes entrar en más detalles si así lo deseas, pero en todo momento yo fui bien consistente que una cancelación de este contrato no hace sentido alguno en este momento dado y que yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para evitar esa cancelación. Y lo he dicho aquí de diferentes maneras, ¿okay? Y me reitero en eso. En cuanto a opciones aquí que habían en el camino, pues una de las opciones que yo públicamente expresé y entiendo que Luma no aceptó o no estaba en posición de aceptar, era el que aplicara a partir de mañana el contrato de 15 años, cambiara su compensación, entráramos en el proceso, en el sistema de bonificaciones y penalidades. Para que eso ocurriera, Luma tenía que renunciar al derecho que tiene bajo el contrato supletorio, así como bajo el contrato de 15 años, de básicamente no rendir servicios bajo el contrato de 15 años mientras esté la quiebra en proceso. Tendría que renunciar a eso y no estuvo en posición de hacerlo. Otra opción que surge en el proceso, pero esa no era y no es aceptable para mí, es que se estableciera un término, por decir, de 6 meses. Ahorita hablamos de uno de 18 meses, pero ese de 18 meses, básicamente como lo propuso, lo propusieron los miembros del interés público, era 18 meses de transición, cancelando el contrato y a la salida. Y eso está totalmente inaceptable para mí. Pero otra opción era, pues, decir, vamos 6 meses, vamos a extender esto por 6 meses. ¿Por qué eso no es aceptable para mí? Porque no hay ningún tipo de garantía de que en 6 meses este proceso de quiebra esté finiquitado, haya terminado. Es mejor atarlo al proceso de la quiebra, que es importante que se dé, porque esa reestructuración es importantísima para la Autoridad de Energía Eléctrica y para el pueblo de Puerto Rico. Ahí vamos a poder reestructurar esa deuda, tener una reducción significativa en el pago de la deuda de la autoridad, y eso es clave que se culmine. Entonces, así que mi visión en todo momento fue, bueno, si esto se va a extender, pues que sea hasta que culmine ese proceso. Y ya les expliqué que hay 2 maneras en que culmina el proceso. El tribunal aprueba un plan de ajuste, como ha pasado con el gobierno de Puerto Rico, últimamente la autoridad de carretera fue la última. Esa es una manera en que acaba ese proceso. Se confirma un plan de ajuste. La otra manera es que se desestima el caso, la petición de quiebra. Y esa es la que es bien riesgosa, porque pudiera conllevar el nombramiento de un síndico que le respondería básicamente a los bonistas. Así que ese es el cuadro. Y aquí, al final del camino, pues Luma aceptó el seguir rindiendo servicio bajo el contrato suplementario, sin cambio, bajo el acuerdo suplementario sin cambio, hasta que culmine el proceso de la quiebra. Ahora está obligada a rendir ese servicio durante este periodo de tiempo. Tengo el Nuevo Día, el bajo Vocero esas condiciones. y Guapa. Por cierto, algo que no dije y que me corrija Fermín.
Si entrábamos en un proceso de transición, como lo proponen o lo propusieron los miembros del interés público, nos iba a costar cientos de millones adicionales. O sea que también por esa razón, aparte de que atrasa la reconstrucción, es mucho más costoso, puede afectar el proceso de reestructuración de la deuda de la autoridad, no hace sentido por ningún lado. O sea, yo lo que entiendo que más bien eso es una postura política, no una postura seria y real. El Nuevo Día. Gobernador, por acá. Saludos. Sí. Tengo varias preguntas, pero a tono con la explicación que estaba dando, ¿eso significa que el término indefinido, y me corrige por No es indefinido, porque está definido. Cuando culmina el proceso de la quiebra, sea porque se aprueba un plan de ajuste o porque se desestima la petición de quiebra, es que termina el periodo del acuerdo suplementario. Sin embargo, ciertamente es una fecha incierta porque nadie sabe cuándo va a ser Bueno, ese momento. Cuando ocurra eso. Y es porque es en eso que estamos enfocados. Porque el establecer un término de tiempo, ¿para qué? Para que todavía esté la quiebra en curso y tenemos que volver entonces a sentarnos a la mesa a ver si estaría no. Aquí queremos estabilidad en el sistema. Ahora tenemos estabilidad en el sistema. Ahora sabemos que Luma está obligada a rendir su servicio bajo los mismos términos y condiciones que tenía hasta el día de hoy, mientras se dilucida la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero y esa entonces, estabilidad la queremos, todos la queremos. No queremos el sistema estable. ¿significa entonces que ese requisito de atarlo al proceso de ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica lo solicitó expresamente Luma? Porque usted ha mencionado desde No, ayer. lo solicitó el gobierno de Puerto Rico. Pero Luma, usted ha mencionado, y quisiera que me aclarara este detalle, que no estaba dispuesta a partir del 1 de diciembre comenzar con el proyecto, el contrato de 15 años. Exactamente. ¿Y cuál era la justificación, si alguna, si no era el asunto de la quiebra? Era el asunto de la quiebra. Pues por lo tanto lo exigió Luma también. Bueno, pero es diferente. O sea, recuerda que el contrato a 15 años le cambia su compensación. Hay una reducción sustancial en el pago que recibe. Entonces, pues no estuvo en disposición de aceptar esa reducción en el pago mientras se dilucida el proceso de la quiebra. Y hay que recordar, aquí hablan de enmiendas, pero tienen que entender que esto no es como que el gobierno puede imponer una enmienda, así no funciona esto. Cuando tú tienes un contrato entre unas partes y quieres enmendarlo, las partes se tienen que poner de acuerdo para enmendarlo. Lo que pasa es que lo que yo tenía presente en todo momento y mi equipo era que el sistema se mantenga estable, que no colapse, que no se atrase la reconstrucción. Tuvimos advertencias del gobierno federal en este proceso. El gobierno federal nos advirtió. Aquí, básicamente, las advertencias vinieron del más alto nivel del gobierno federal. ¿Cuál fue la advertencia? Bueno, es que están citadas en los medios. La secretaria de Energía de los Estados Unidos lo dijo en sus propias palabras y pueden referirse a los propios reportajes. Ella dijo, aquí todos deben, lo que le conviene a todos es que mejore el desempeño de Luma, que no se dilate la reconstrucción, no se atrase la reconstrucción, y cualquier cancelación de este tipo de contratos, pues obviamente va a tener un impacto en esa reconstrucción. Y básicamente lo dijo en otras palabras, la decisión es nuestra, no es del gobierno federal, pero las advertencias las hicieron y uno tiene que estar pendiente de estas cosas porque son importantes. Gobernador, usted ha mencionado en varias ocasiones que esta extensión no conlleva dinero adicional. Sin embargo, en el anuncio que hizo incluso la Junta de Supervisión Fiscal ayer se mencionan 121.7 millones. ¿A qué corresponde esa cifra? Bueno, es lo que ya explicó Fermín, que es que ya está estipulado en el contrato a 15 años que hay un aumento por el costo, aumento por la inflación, el CPI. Por el Consumer Price Index, pero eso es básicamente por costo de inflación, todos los años cambia la compensación. Entonces sí hay un alza en términos de lo que pagamos. Sí, pero que no se está cambiando el método de pago, es el mismo método de pago y el único aumento que hay aquí ya se anunció que es esto que tiene que ver con la inflación. No es que aquí ahora de repente se acordó pagarle más, no, eso no es así, ya estaba dispuesto. ¿El gobierno se está preparando de alguna forma, gobernador, me refiero a su equipo de trabajo, para afrontar un litigio
impugnando esta extensión? Bueno, es que ya lo dije. Las dos leyes, la 29 y la 120, son muy claras. Yo las leí, las estudié personalmente. Aquí no hay margen de interpretación, no hay ambigüedad alguna en las leyes. Lo dije en Arroyo Habichuela. Esta transacción no conlleva la creación o el establecimiento de una nueva alianza público-privada para administrar activos de la autoridad. Como resultado de eso, el requisito del voto afirmativo de los miembros del interés público no aplica. O sea que se cae de la mata, pueden ir recurrir al tribunal, pero estamos totalmente convencidos de que nos asiste la razón. Pero hace rato estamos preparados porque es que conocemos esto al dedillo. Conocemos estas leyes al dedillo y el equipo legal está más que preparado. Aquí se sometió una opinión legal a la Junta. Esto se ha hecho como Dios manda. Esto una opinión legal a la Junta que la tuvieron los miembros, que fundamenta por qué ese voto no era requerido. Pero de todas maneras, como indiqué, ya sabemos cuál hubiera sido el voto a favor de cancelación y periodo de transición por 18 meses, que es nefasto para Puerto Rico. Más costoso, cientos de millones de dólares más, atrasa la reconstrucción, afecta el proceso de la quiebra. O sea, por todos lados que lo analicen es malo. Sé que hay una cuestión política y pues son exigencias posiblemente de corte político, pero eso no es lo que me mueve a mí en esto. Es el bienestar, el interés público, el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Se ha cuestionado, gobernador, ante la insistencia suya de que se está fiscalizando por varios flancos el desempeño de Luma Energy. Se ha cuestionado cómo es posible que se dé esa fiscalización si las métricas ni siquiera están listas. Bueno, ya el negociado ha publicado métricas, ha solicitado comentarios de las partes. Ya las partes lo comentaron las métricas. Cuando digo partes son Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, y así como la Autoridad de las Alianzas Público-Privada. Y entiendo que es inminente la emisión de esas métricas por parte del negociado. El negociado ha estado fiscalizando y regulando tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como a Luma. Le ha impuesto multas a Luma por asuntos procesales y en el futuro pudiera imponerle multas, como ya dije, si afecta la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. El vocero. Siguiendo con esa pregunta de la compañera, uno de los cuestionamientos que se han hecho de distintas áreas, incluyendo la legislatura, es que Luma no ha cumplido con todas las métricas. Le pregunto, a raíz de esta extensión, ¿cuáles son las exigencias que está haciendo el gobierno adicional para cuestionar el trabajo que ha hecho Luma y que ha levantado tantos cuestionamientos? El gobierno continuará fiscalizando en todos los frentes. En cuanto a métricas, el negociado... O sea, que no hay exigencias adicionales. Bueno, las hay porque yo mismo las he hecho. ¿Cuáles? Bueno, ya yo las he dicho públicamente, las puedo repetir. Yo he dicho que es importante que Luma aumente el personal de campo que tiene. Y lo he dicho a base de los reclamos de principalmente alcaldes y alcaldesas por todo Puerto Rico. También he pedido un cambio en la alta gerencia de Luma y le he pedido que priorice el manejo de vegetación, no solo en subestaciones críticas, lo cual yo sé que hizo, sino también en líneas principales de transmisión, entre otros. El secretario auxiliar de Asuntos Energéticos constantemente, así como la secretaria de la Gobernación, bueno, y Fermín Fontanés, es que todos estamos en comunicación constante, tanto con Luma como con la Autoridad de Energía Eléctrica para reclamar un mejor servicio en diferentes modalidades. Entonces, pero tú hablaste de métrica y de memoria, y me corrige Fermín, el negociado, cuando publicó unas métricas y las aplicó, entendió, si mal no recuerdo, que Luma ha cumplido con alrededor del 80% o un poco más de las métricas establecidas por el negociado, que es el ente regulador, es un ente independiente. Y dijo que la autoridad, por su parte, había cumplido con alrededor del 60%, ¿correcto? ¿Cuánto? Menos. 50 y tantos %. O sea que encontró que Luma había cumplido con más del 80% y que la autoridad, por su parte, había cumplido con más del 50%. El negociado tiene la potestad de multar, si así lo estima prudente y necesario. Lo que falta es que ya se emitan unas métricas, por decir finales, luego de recibir los comentarios de las partes, y yo entiendo que eso es inminente, que en cualquier momento el negociado lo va a estar haciendo. ¿Cuán cerca se está de que se dé un cambio en la gerencia de Luma?
Eso es un asunto interno de la empresa. Yo pienso que viene bien ese cambio. Como es de conocimiento público, hemos tenido quejas en el pasado y yo las he atendido. Los alcaldes se quejaban de falta de comunicación, pues, y yo hice unos reclamos, hubo cierta mejora. Por otro lado, sí, en momentos dados yo también pienso, y lo dijimos todos, que tenían que mejorar su comunicación en general, de lo que están haciendo. Elogié, y lo voy a volver a decir, el trabajo que hizo Daniel Hernández como portavoz, sobre todo en el paso de Fiona y desde ese entonces hasta acá. Eso fue un cambio que yo vi con buenos ojos, porque Daniel Hernández es muy conocedor del sistema eléctrico, así que hablaba con mucha precisión y profesionalismo. Pero esto es un proceso continuo. Aquí lo que queremos, y yo di el recuento, queremos que mejore el sistema y estamos haciéndolo por un sinnúmero de áreas. O sea, aquí hay de todo. Proyectos de reconstrucción en curso, proyectos de energía renovable a escala industrial, proyectos de energía renovable a nivel residencial y de pymes. Es constante lo que estamos haciendo. Ahora tenemos el apoyo de FEMA, del gobierno federal, para estabilizar la red eléctrica, añadir 700 megavatios de generación, mientras FEMA y el cuerpo de ingenieros hacen reparaciones en instalaciones críticas, tanto en la red de transmisión como en las plantas generatrices. Esto es un esfuerzo, pero extraordinario, que estamos haciendo para estabilizar el sistema y mejorar el sistema, y vamos a continuar en eso. Es en eso que tenemos que estar enfocados. No en la pelea chiquita de esta política de mira, Luma, para afuera. Eso es que no hace sentido, es un absurdo, es una pesadilla. Y yo puedo entender que ideológicamente algunos resienten cualquier contratación de una entidad privada para hacer una función pública. ¿Sí? Ideológicamente, algunos tienen ese tipo de postura. Pero aquí no hay cabida para eso. Les respeto su postura, pero nosotros lo que queremos es que mejore el sistema y no queremos seguir haciendo más de lo mismo, que era lo que se hizo en el pasado, y ya sabemos lo que ocurrió luego de María. No queremos regresar a ese pasado. Así que eso estamos enfocados hacia el frente, y reconozco planteamientos ideológicos de algunos, otros que quizás no tienen la información y lo que tienen es, pues mira, cualquiera que ha perdido el servicio eléctrico en su hogar o en su negocio se molesta. Y con razón. Y puede entonces decir, pues mire, pues saquen a Luma, pero es que la decisión es más complicada que eso. No es cuestión de que, pues, porque haya alguien incómodo, molesto, vamos a sacarla. No, porque la consecuencia sería terrible para todos. Le pregunto, porque quiero tenerlo claro, ¿en qué estatus se encuentra el proceso de reestructuración de la deuda y cuán cercano se está de llegar a algún acuerdo, dado a que están atando, ¿verdad?, este contrato con ese proceso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Verdad? Lo que quiero subrayar de primer plano es que no estamos atándolo ahora. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no estuviese en reestructuración, Luma, como contraparte, no le hubiese preocupado el riesgo de hacer negocio con la entidad en quiebra y no hubiese tenido que entrar en un acuerdo suplementario. Así que eso para dejarlo medianamente claro. En cuanto al proceso, como recordarán, la jueza Swain le dio a la Junta de Supervisión Fiscal para diciembre 1, le dio como fecha límite que para diciembre 1 tiene que establecer o presentar un plan de ajuste o un bosquejo de ese plan de ajuste o explicar por qué no se debe desestimar la petición de reestructuración que se radicó en mayo de 2017. Recuerden, como dijo el gobernador, aquí hay dos posibilidades: o se logra reestructurar la deuda a través de la confirmación de un plan de ajuste, como se hizo en el caso de Cofina, Gobierno Central, Carretera, o se desestima la quiebra, que básicamente es que perdemos la oportunidad de reestructurar sobre los 10,000 millones de dólares que tenemos en deudas y obligaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Dónde estamos? Pues estamos en esa fecha. Nosotros estamos cautelosamente optimistas que la Junta pueda presentar ese plan de ajuste para la fecha presentada por la juez. Sin embargo, también quiero recalcar el hecho de que hay varios procesos en la reestructuración, o 3 carriles, para decirlo así. Hay una mediación que continúa. La jueza Swain le dio la potestad, no solamente extendió la mediación hasta diciembre, sino le dio la potestad incluso al equipo de mediación, a los jueces que están a cargo de ese proceso, de extenderla hasta enero 31, en caso de ellos entender necesario. Así que tenemos un proceso de mediación tratando de llegar a un acuerdo con distintos acreedores, porque recordarás que el plan de ajuste, para que se pueda confirmar, tiene que tener apoyo de una cantidad de acreedores. Segundo,
tenemos un proceso de la preparación y radicación de ese plan de ajuste que te mencioné. Y tercero, pero no menos importante, hay un proceso de litigio. El gobierno de Puerto Rico, luego de tomar la decisión de terminar el acuerdo de reestructuración de 2019, nosotros ya estamos sosteniendo que la reclamación que tienen los acreedores no están asegurada como ellos sostienen. Y también la posibilidad de que solamente tengan derecho a lo que está básicamente depositado en la cuenta de fiduciario o en la cuenta para beneficio del pago de esos bonos. Así que hay 3 procesos paralelos: mediación, litigio y ese plan de ajuste. Y por último, quiero mencionar que ya la jueza estableció un itinerario bien agresivo para ese litigio y para ese proceso de confirmación, y ahora mismo tenemos una fecha preliminar de vista de confirmación para este plan de ajuste que se va a radicar para junio 30. Así que sí tenemos una certeza, sí tenemos un proceso, ¿verdad?, ante la consideración de la jueza Swain y los jueces de mediación, donde tenemos una claridad en cuanto los distintos carriles, por decirlo así, paralelos que se están corriendo en cuanto al proceso de reestructuración. Así que, nuevamente, hay un plan de ajuste que se está trabajando, hay un proceso de mediación que se está llevando a cabo, literalmente, según hablamos, y también un proceso de litigio donde vamos a defender los mejores intereses del pueblo y asegurar, como bien dijo el gobernador, que lo que vayamos a pagar sea razonable y no atente contra los mejores intereses de nuestro pueblo. Noticentro. Una última pregunta de una compañera que no pudo estar presente. ¿Cuáles fueron los miembros de la Junta de la P3 que votaron a favor del contrato la primera vez? No sé si Fermín tiene ese dato. ¿Cualquiera? Bueno, estamos hablando en el día de ayer. No, la primera vez. Bueno, fue una decisión unánime en aquel momento, fue decisión unánime. ¿Quiénes eran los miembros? Bueno, estaba yo como miembro, estaba el secretario de Hacienda, el presidente de la Junta de Planificación y los 2 miembros del interés público, que recuérdame era el compañero Luis Alemán en representación de la Cámara de Representantes de aquel entonces y don César Barreto en representación del Senado de Puerto Rico. En aquel entonces hubo una aprobación unánime en cuanto a la transacción y en el día de ayer, pues como dijo, ya hemos expresado, fueron 3 y 2. Noticentro. Saludos, buenos días, buenas tardes ya. Repasando lo que nos decía de la etapa donde se encuentra el proceso de reestructuración. Dijo usted que la fecha cierta era ¿cuál? La fecha... Bueno, fecha cierta, según establecida por la jueza Swain, claro, tiene diciembre 1 para que la Junta someta un plan de ajuste o un bosquejo del mismo o explique por qué no se tiene que desestimar. Obviamente esa fecha se pudiese extender, como ha ocurrido en otras radicaciones. Claro. Ese plan de ajuste que se presente se puede enmendar, como ha pasado en otras ocasiones. Así que esa fecha está establecida por la juez, y la otra fecha que mencioné es a final de junio 30, para una vista de confirmación de ese plan de ajuste. Perfecto. Pero que obviamente va a depender de los procesos, pero ya podemos ver que ya ya está ante la consideración de la juez y hay un itinerario bien agresivo para atender esas controversias. Muy bien. La otra pregunta para el gobernador sobre el tema del contrato, ¿verdad? Usted ha dicho en muchas ocasiones que no es conveniente cancelar el contrato, ha dicho que pues es una locura cancelarlo, que va a costar más, ya usted ha explicado que va a costar más, en fin, digo esto para preguntarle si no es que ante estas premisas que ya se han adelantado por parte del gobierno, no piense Luma que tiene el gobierno agarrado por el mango y que no importa cómo sea su desempeño, no hay manera de romper el contrato. No, por eso hice la advertencia o la aclaración, que el hecho de que aquí no estamos solicitando cancelación no significa que eso esté descartado. Si Luma incumple sustancialmente con sus obligaciones bajo este contrato, el gobierno puede solicitar la cancelación. Si Luma y no cura o no corrige el incumplimiento, entonces el gobierno puede proceder a solicitar la cancelación y si tiene que recurrir al tribunal para hacerla valer, recurre al tribunal o a un método alterno de resolución de disputa. Pero eso no está descartado. Pero ese es un escenario que queremos evitar. No le conviene a nadie, no le conviene al pueblo de Puerto Rico, no le conviene al gobierno de Puerto Rico, no le conviene a la propia Luma. O sea, ese es un escenario que no nos conviene. Entonces, y tú mencionaste lo que yo he indicado, claro, pero se quedó fuera, que me atrasa la reconstrucción. Claro, también. Que es la solución. O sea, que por esa y otras razones. Claro, entonces, yendo al tema de la evaluación del desempeño de la compañía, que de hecho la Secretaría de Energía ha dicho que efectivamente todo el mundo quiere que funcione adecuadamente el contrato. Usted ha dicho que si no hay un desempeño
si hay un incumplimiento sustancial, se intervendría. ¿Qué es un incumplimiento sustancial? Bueno, eso depende de las circunstancias. Por eso, pero debería estar claro eso, ¿no? Bueno, no, pero eso es Entonces, que- ¿cuándo se llega a un incumplimiento sustancial y cómo se Bueno, define un incumplimiento el contrato establece las obligaciones de Luma y son múltiples. Y entonces uno está todo el tiempo velando por el cumplimiento de esas obligaciones. Y Luma no ha llegado a un incumplimiento sustancial. Exacto. Si hubiera llegado, ya lo hubiéramos notificado. Vale. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que Luma en lo sucesivo cumpla con lo que se espera? Porque, por ejemplo, usted ha dicho también en múltiples ocasiones que quiere que haya un cambio en la alta dirección, que se contrate personal, pero ninguna de esas cosas ha Es que ocurrido. tenemos que partir de la premisa de que a Luma lo que le conviene es hacer un buen trabajo. Correcto. Y tener una relación aquí con el gobierno de Puerto Rico por 15 años, que fue la visión original. No partan de la premisa de que Luma lo que quiere es incumplir, de que Luma lo que quiere es rendir un servicio fatulo, ¿no? En lo más mínimo. Entonces nosotros estamos todo el tiempo, de diferentes maneras, no solo el gobierno, la legislatura, los alcaldes, las alcaldesas, todos estamos reclamando cambios. Y en cierta medida, pues sí, se han hecho cambios en el camino, el recuento sería largo, pero como quiera, ahora mismo donde estamos, queremos que mejore su desempeño, que no hayan interrupciones innecesarias, que si las hay, la duración sea lo menor posible, y ese es el enfoque. Añado, ¿verdad? La reconstrucción, Correcto. estamos velando eso. Yo di el número de proyectos que están en curso, estamos todo el tiempo supervisando que esos proyectos se den. Y evidentemente cualquier compañía que quiera permanecer contratada debe cumplir con lo que se espera de ella. Es correcto. Pero nuevamente, como usted plantea que ha habido unos elementos que se han solicitado, esos elementos no se han concedido, pues que garantiza que en el futuro los cumplan, ¿verdad? Como garantía de cumplimiento, ¿no? Entonces, en segundo lugar, usted me citaba el tema de las métricas, que Luma cumple el 80%. Eso pues, dice eso estableció el negociado. Claro, y en aquellas vistas públicas donde el señor Fontanes admitía que ese era el análisis del negociado, parecería coincidir con el análisis de los que llevaban a cabo aquella vista en que todas las métricas tienen un mismo peso, ¿verdad? Entonces, para el negociado pesa lo mismo que levanten el teléfono y contesten que desganchen las ramas. Entonces, ¿cree usted que las métricas deben tener el mismo peso o hay unos elementos que deben ser de mayor valor? Esa es una pregunta válida, pero la contestación es una contestación bien técnica. O sea, el negociado es el ente regulador que tiene el peritaje para fiscalizar la industria en general, el sector energético en general, y es el que está velando por la confiabilidad del sistema, que se cumpla con el plan integrado de recursos, entre otras cosas. O sea, no sería justo de mi parte estar aquí opinando así informalmente, mira, el negociado debe cambiar esto, cambiar lo otro. Yo le tengo gran respeto al negociado, y pienso que cuando hablamos de fiscalización y de quien tiene posiblemente la responsabilidad mayor en esa área es el propio negociado. Esa es la pregunta Y puntual. para bien sea, porque otra vez es un ente independiente. Correcto. O sea, por decir algo, los miembros del negociado no los nombré yo. Claro. O sea, tampoco pueden decir, pues mira, que él los nombró y entonces van a hacer lo que él dice. No, ni esa apariencia se puede dar, porque preceden mi incumbencia como gobernador. Claro, No, la dice- pregunta puntual era si usted cree que todas las métricas deben tener el mismo peso o si debe haber una enmienda en términos de Sí. cuáles son las métricas y cómo se mide. Quisiera aclarar un poco sobre el tema de las métricas, porque hay métricas, ¿verdad?, que son para propósitos contractuales. Entonces están las métricas que establece el negociado como regulador. Esas métricas ya están, porque hay una base que el negociado estableció y el negociado mide el desempeño de Luma ante esa base. Las métricas que están pendientes todavía son las métricas del contrato, que son para propósitos de incentivos, de que si Luma cumple con esa métrica, ellos tienen derecho a una bonificación. Pero eso no impide que el negociado multe y regule a Luma bajo las métricas que ya están ahora mismo establecidas. Para propósitos contractuales, sí, el contrato establece una prioridad en las métricas, o sea, y hay unas métricas que sí Luma incumple por tiempos consecutivos,
conlleva una cancelación de contrato, o por lo menos nos da a nosotros al gobierno el derecho de cancelar el contrato. O sea que sí, bajo el contrato nosotros tenemos una prioridad de cuáles son las métricas más importantes, cuáles son las que se identificaron para bonificaciones y cuáles no. Ahora el negociado como regulador las mira todas y las evalúa todas, pero basado en lo que ellos determinan, entonces es que en el momento, ¿verdad?, que el Luma entre en el contrato de 15 años, pues se podría pagar un incentivo. Y también esos incumplimientos ahora sí contarían para una potencial cancelación si siguen en incumplimiento con esas métricas. Noticel. Sí. Gobernador, Luma acaba de sacar una declaración que es un poquito más de lo mismo que ha publicado durante estos meses y alega 18 meses de logros históricos. Pero en estos 18 meses también ha habido apagones, han habido alzas de tarifa y también hay personas protestando en estos momentos. ¿Por qué se produce este divorcio? ¿Por qué hay una postura tan clara por un lado y por otra? O sea, ¿a qué se debe, según usted, este divorcio en términos de posiciones? Bueno, es que recuérdate que vivimos en una democracia y entonces en una democracia pues siempre los que no están de acuerdo con cualquier decisión del gobierno tienen el derecho de expresarse. Algunos los hacen en manifestaciones, otros los hacen en las redes sociales. Eso es así, eso es la democracia. En cuanto a la expresión de Luma, pues, obviamente les dirige las preguntas a Luma para que fundamenten por qué. ¿Pero usted está de acuerdo que son logros históricos lo que ha tenido Luma en estos periodos? Es que los hechos están ahí, o sea, los hechos están ahí, las métricas están ahí, ya se ha estado publicando en qué han cumplido, en qué no. Tuvimos Fiona y sabemos lo que sucedió, todo esto está ahí. Ahora mismo, el sistema ahora mismo está estable. Nosotros lo monitoreamos todos los días, sabemos exactamente cuántos abonados están con y sin servicio todo el tiempo. O sea que, pero, y por cierto, y cada vez que hemos tenido interrupciones, las razones varían. Cada una de esas interrupciones tiene su causa o razón de ser. Algunas pueden ser por una avería en una planta generatriz. Otras pueden ser en una avería en una línea de transmisión o en una subestación de transmisión de energía. O sea que para poder fijar responsabilidades no es justo estar generalizando. Hablas de alza. Pues mire, en las alzas que hemos tenido aquí, la última fue la baja. Hablan de 7 consecutivas. Bueno, pero la octava fue a la baja. Esperemos que la novena sea la baja. Tienen que ver directamente con costo de combustible que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica. Decir otra cosa es mentir. Es estar aquí básicamente diciendo falsedades. Yo no me presto para eso. Así que, otra vez, ¿qué queremos? Que mejore el desempeño de Luma. ¿Qué queremos? Que mejore el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué queremos? Que se acelere la reconstrucción de la red eléctrica y las mejoras en las plantas generatrices. ¿Qué queremos? Que también se den los proyectos de energía renovable. Seguir incentivando las placas solares y baterías en residencias, industrias y comercios. Todo eso es lo que queremos. En eso es que estamos enfocados. Una última pregunta. El próximo año es un año preelectoral. ¿No le preocupa que esta situación de Luma se extienda en el tiempo y le afecte? No, en lo más mínimo. Yo cumplo con mi deber. Y el deber no se evade. El deber se cumple. Y hay un sinnúmero de asuntos que están bajo mi mando y mi dirección. Este es uno. Y este es uno en el que tenemos que mejorar. Pero hay muchos otros en los que tengo que decir que estoy más que satisfecho. Ahora mismo la economía sólida. Que me indiquen algún índice económico que esté a la baja. Todos mejorando. Y así puedo hablar de muchas otras iniciativas que está llevando mi administración para el bien del pueblo. O sea que no, la contestación es que si eso me preocupa o no me preocupa, no, y también está la cuestión política. O sea, esos son ataques políticos que pues, en su momento se da una campaña y ya yo tengo cierta experiencia lidiando con esos ataques políticos y no tengo mayor preocupación, salvo yo me ocupo, yo no me preocupo. Y en su momento me voy a ocupar de decir todo lo que tenga que decir a favor de la gestión de mi administración.
Tele 11. Gobernador, buenas tardes. Quiero estar claro con relación a las métricas, las que se han dicho aquí que van a ser hechas públicas en un periodo inminente, según usted ha dicho, ¿van solamente sujetas al proceso de bonificación o también estarían endureciendo algunas de las métricas que ya existen que darían pie a una potencial cancelación? Lo pregunto porque Sí, durante estas vistas públicas múltiples que se han dado, siempre han mencionado pues que las métricas son muy lenientes, que deben ser más fuertes. Bueno, yo comienzo y Fermín entra en el detalle porque él habló con más precisión que yo. Ya hay métricas establecidas y publicadas por el negociado de energía y el negociado de energía las ha estado utilizando para supervisar la gestión de tanto LUMA como de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fermín habló de métricas que en su momento, cuando comience a entrar en vigor todas las disposiciones del contrato a 15 años, se van a poder utilizar para dar bonificaciones, para darle bonificaciones a LUMA, o por otro lado, para solicitar la cancelación del contrato si hay un incumplimiento con esas métricas de larga duración. Y eso es lo que dispone el contrato. Pero si quieres añadir. Básicamente ahora mismo las métricas que aplican es la base que el negociado estableció de cómo operaba el sistema antes y dónde LUMA tiene que llegar. Ahora mismo eso ya son las métricas que están establecidas. Conforme al contrato, el negociado está llevando como un proceso para establecer las métricas que van a aplicar para los incentivos. Pero una vez eso se establezca, se convierten en las métricas que aplican a LUMA por completo. O sea que esa base que existe ahora se sustituye por las métricas contractuales. Entiendo que eso está a punto, porque ya pidieron Sí, comentarios. sí, ya o sea, eso es un proceso que lleva abierto en el negociado más de un año. O sea que se espera que para el comienzo del año que viene eso debe estar. Pues esas métricas son más estrictas que las que existen ahora mismo, que algunos catalogan que son muy blandas. Eso está por verse porque eso todavía no se ha determinado. O sea, Pero eso luego lo ya establece lleva el un año y negociado. medio, Hay posturas de ambas partes y es un proceso público y del público que está participando, o sea que no se han Y establecido. cuando hablan de ¿inminente es cuándo? Porque ya LUMA lleva un año y medio. Esos ¿no? son preguntas para el negociado de energía porque ellos son los que corren ese proceso. Esas fueron mis palabras. Yo dije que yo entiendo que esa emisión de las métricas que se utilizarían para hacer cumplir las disposiciones del contrato es inminente. Yo lo dije así. ¿Por qué lo digo así? Porque entiendo que ya el negociado obtuvo los comentarios de las partes, como indiqué, LUMA, Autoridad de Energía Eléctrica, alianzas público-privadas, y que ya está debidamente informado para tomar su decisión. Pero la contestación exacta de cuándo es el negociado el que la pudiera dar. Fermín ha dicho que él espera que sea en algún momento a principios del año que viene. Entonces, si es así, pues estamos hablando de aquí un mes, 2 meses. Yo dije inminente porque ese es mi deseo. Bien, culminamos. Gracias. Pero que para propósitos al día de hoy, durante el contrato que opera ahora mismo el periodo interino, las métricas que tiene el negociado son suficientes para imponer penalidades y para exigirle a LUMA. O sea, que el otro proceso de métricas no esté completo no impide en nada al negociado de imponer multas y exigir mejor ejecución de LUMA. Las otras métricas son para propósitos de incentivos. O sea, si LUMA toca esa métrica, tienen derecho a una bonificación. Pero las penalidades comenzaron desde hace tiempo atrás. Televidente de esta manera